Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase estaré compartiendo información sobre el indicador Alligator. Así que atentos porque empezamos. ¿Qué es el indicador Alligator? Este es un indicador que nos permite identificar cuando el precio entra en un área de rango y también nos permite identificar la dirección del precio, cuando el precio entra ya sea en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. Alligator en español significa caimán o cocodrilo. Para motivos de esta clase yo me voy a referir a esto como cocodrilo de aquí en adelante. Este nombre se lo ha dado el creador del indicador, Bill Williams, porque lo que él hace es comparar los movimientos del mercado con el comportamiento de un cocodrilo. Según Williams, el cocodrilo puede experimentar dos fases, la fase del sueño y la fase de la caza. En breve te explico más a detalle estas dos fases. Primero veamos que este indicador consta de tres medias móviles que están desplazadas unos periodos hacia adelante. Aquí te muestro la fórmula que se utiliza para calcular estas medias. Y a diferencia de las medias normales, este indicador usa medias móviles suavizadas, que son calculadas tomando como referencia la parte media del precio. En pocas palabras, lo que se hace es tomar una media móvil, aquí puedes ver la configuración de una media móvil, pero en lugar de que esta media móvil sea exponencial, hay que elegir que sea una media suavizada. Y normalmente el cálculo de la media exponencial es aplicado al cierre de la vela, pero en este caso, como es suavizada, el cálculo se aplica a la parte media del precio. Eso significa a la mitad del valor de la vela. Luego, cuando ya se tiene calculada esa media móvil, que es la que yo tengo acá, lo que hace el Alligator es que toma esa media móvil y la corre unos periodos hacia adelante. Te recuerdas que cuando hablamos de periodos nos referimos al número de velas. Entonces, por ejemplo, esta línea punteada que está aquí que tú ves es esta misma media móvil suavizada. Entonces, ya cuando esta media móvil pasa a estar en la configuración del Alligator, lo que hace es desplazar esta línea hacia adelante. Bueno, visto de otra forma más fácil, cuando me refiero a que la línea está adelantada, quiere decir que, por ejemplo, este punto de aquí, mira, corresponde a esta vela de acá, ¿no? Pero ahora este punto está mucho más adelante. Y aquí en todo este espacio pues cabrían aproximadamente 8 velas, porque está desplazado 8 periodos. Muy bien, como puedes ver, este indicador está construido de una forma bastante sencilla. Ahora que ya sabes qué es lo que nos dibuja el indicador, procedamos a ver sus partes. El Alligator está compuesto por tres líneas. Una media móvil rápida, que es la línea de color verde y que hace alusión a los labios del cocodrilo. Luego tenemos también una media móvil intermedia, que hace alusión a los dientes del cocodrilo y que en este caso es una línea de color rojo. Y por último tenemos una media móvil lenta, que es de color azul y que hace alusión a la mandíbula del cocodrilo. Bill Williams lo que hizo fue nombrarlos de esta forma para que fuera más sencillo de reconocer el indicador. Sin embargo, pues yo en lugar de decirte la línea del labio o la línea del diente o la línea de la mandíbula, pues te voy a estar diciendo la línea de color verde o la móvil rápida, la móvil intermedia o línea roja y la móvil lenta o línea azul. Considero que es un poquito más fácil de comprenderlo de esta forma. Estos colores son los estándar, son los que casi siempre se utilizan en este indicador. Ya si tú deseas puedes modificarlo a tu gusto, pero yo voy a utilizar estos colores para poder explicártelo de una buena forma. Perfecto, ahora ya sabemos cuáles son las tres líneas que conforman a este indicador. Aprendamos ahora a leer la información que este indicador nos va a dar. ¿Te recuerdas que habíamos dicho que detectaba las dos fases del mercado, fase de sueño y fase de caza? Pues la fase del sueño es cuando el mercado se encuentra dentro de un rango. Durante esta fase se sugiere no hacer operativas hasta que el mercado tome una dirección. Aquí quiero hacer un paréntesis porque, como puedes darte cuenta, este indicador nos estaría limitando un poco, ya que solo te da señales de operar durante las tendencias. Y tú tienes que saber que el mercado solo está en tendencia el 30% del tiempo. Por lo tanto, te va a dar pocas señales. Pero operar dentro de una tendencia es una forma muy fácil de hacer trading. Así que sacrificas cantidad de operativas por calidad de operativas. O sea, terminas haciendo operativas más fáciles. Al final, cada trader debe de decidir qué va a operar según su propio estilo.
Muy bien, aquí puedes ver un ejemplo de cómo este indicador va a actuar durante la fase de sueño o de rango. Puedes ver, por ejemplo, cómo aquí las líneas estaban apuntando hacia abajo y estaban alineadas, pero más adelante las líneas se empiezan a cruzar una con otra. Las líneas del indicador se empiezan a cruzar constantemente. Eso significa que el cocodrilo está durmiendo, o significa que el mercado se encuentra dentro de un rango y que deberíamos de evitar tomar operativas. También, por ejemplo, si tú antes habías ejecutado una venta y de pronto el mercado empieza a entrar en esta fase de sueño, pues lo que haces es salir de tu venta. Aquí tomas beneficios. Lo mismo, por ejemplo, si antes tú hubieras entrado a una compra y de pronto el mercado entra en la fase de sueño, el cocodrilo se va a dormir, significa que entramos en un rango y ahí deberías de cerrar tu operación, ahí deberías de tomar ganancias. Algo muy interesante también que nos comenta William sobre el alligator es que mientras más largo sea el periodo de sueño, más hambriento se va a despertar el cocodrilo, lo que significa que mientras más grande sea un rango, más fuerte va a ser la tendencia que se forme tras la ruptura. Por otro lado, cuando estamos durante la fase de caza, significa que estamos dentro de una tendencia y aquí sí que podemos buscar operativas. Cuando tenemos una tendencia alcista, vamos a tener la siguiente alineación. Arriba del indicador se va a encontrar el precio. Debajo del precio se encuentra la línea rápida, la línea verde. Debajo de la línea verde se encuentra la línea intermedia, la línea roja. Y debajo de la línea roja se encuentra la línea lenta, la línea azul. De esta forma es como se alinea el indicador cuando estamos dentro de una tendencia alcista. Tú puedes darte cuenta que las líneas empiezan a ordenarse cuando hay una tendencia alcista porque, por ejemplo, la línea rápida, la línea verde, cruza a las demás líneas. De abajo hacia arriba la empieza a cruzar y después las líneas se empiezan a separar. Aquí puedes ver cómo se van separando una de otra y claro, ya están alineadas, sobre todo considerando que el precio se encuentra arriba del indicador. Mientras el indicador se encuentre así, alineado y apuntando hacia arriba, y las líneas se encuentren separadas, significa que el cocodrilo está cazando, está persiguiendo a su presa, y nosotros podemos buscar operativas de compra durante todo ese recorrido. Por el contrario, cuando tenemos una tendencia bajista, la alineación se vuelve inversa. Aquí podemos ver el orden que deberían de tomar las líneas del alligator. Mira, aquí por ejemplo, cuando las líneas estaban cruzando unas con otras, pues el cocodrilo estaba dormido. Y de pronto tenemos el cruce de arriba hacia abajo de la línea rápida. La línea verde cruza las otras dos líneas y eso es el primer indicio que el cocodrilo se empieza a despertar. Después de ese cruce podemos ver cómo el indicador se empieza a alinear. Primero, el precio se encuentra debajo del indicador. Aquí está el indicador y el precio se encuentra debajo. Y justamente arriba del precio tenemos a la línea rápida, la línea verde. Arriba de la línea rápida tenemos la línea intermedia, la línea roja. Y arriba de la línea roja tenemos a la línea lenta, la línea azul. De esa forma es como se alinea el alligator cuando estamos dentro de una tendencia bajista. Y eso significa que el cocodrilo ya se despertó y está cazando. Y así nosotros también tenemos que seguir el movimiento bajista buscando operativas en venta. Algo interesante que menciona Bill Williams sobre el indicador es que en la fase de caza el cocodrilo va a perseguir a su presa hasta que quede completamente lleno. Y cuando el cocodrilo se llene va a entrar en la fase de sueño. Y aquí te pongo este gráfico alejado para que puedas ver eso. Por ejemplo, mira, aquí cuando el alligator se estuvo cruzando constantemente, pues listo, ¿no? El cocodrilo estaba durmiendo. Pero de pronto vemos aquí como el indicador se ordena, se alinea y el precio se encuentra arriba del indicador, entonces decimos que el cocodrilo se despertó y empezó a comer. Cuando se llenó el cocodrilo, aquí hubo una fase de sueño, porque el indicador empezó a cruzarse. Pero después de eso, el cocodrilo se vuelve a despertar y se va a cazar. Entonces nuevamente el indicador se alinea hacia arriba y buscamos nuevamente compras porque el cocodrilo está cazando. Cuando ya se llenó el cocodrilo, nuevamente entramos en una fase de sueño, en un rango. Y después de haber dormido cierto tiempo, el cocodrilo se despierta con hambre y podemos ver aquí nuevamente la alineación del indicador, o sea, valga la redundancia, se alinean o se ordenan las líneas y pues ya podemos buscar operativas de venta.
porque el cocodrilo se despertó con hambre. Luego, por ejemplo, por acá tenemos un pequeño cruce de líneas donde el cocodrilo se fue a dormir probablemente y después se vuelve a despertar con hambre, ¿ok? Entonces acá seguimos nosotros buscando ventas porque el indicador se encuentra alineado en formato de ventas. Hasta que finalmente, de nuevo, entra en una fase de sueño porque las líneas se empiezan a cruzar. Ha durado bastante la fase de sueño, entonces el cocodrilo se despierta con bastante hambre. Aquí vemos cuando se alinea, se abre una tendencia muy fuerte hacia abajo que podríamos aprovechar. Estas serían las fases a las que Bill Williams se refiere: sueño y caza. Y esto también es algo que ya hemos estudiado antes aquí en el canal de YouTube, donde ya hemos hablado sobre los ciclos del mercado. Esa es una clase muy importante y si aún no la has visto, te la recomiendo. Muy bien, traders, con esto ya hemos aprendido a leer la información que el indicador nos proporciona. Como siempre, yo tengo que darles la advertencia de que este indicador, como cualquier otro, nos puede dar falsas señales y por eso es imprescindible utilizarlo en la combinación con la acción del precio o con cualquier otro indicador. Por ejemplo, tú aquí puedes ver cómo la línea verde cruzó a las otras y se empezaron a alinear. Después de que se empezaron a alinear, tú podrías decidir, por ejemplo, entrar en una compra aquí. En esta vela tú dices, ok, el indicador ya se alineó, tengo aquí una señal de compra. Incluso podrías esperar que el precio se mueva a una distancia similar a esta, por ejemplo, y entras en una compra. Sin embargo, aquí estás operando únicamente porque el indicador se alineó, pero no estás considerando la demás información que el contexto te está brindando. Si miramos hacia la izquierda nos vamos a dar cuenta que tenemos acción del precio ahí, que el mercado está traslapado, que se ha creado un rango. Entonces definimos nuestro rango. Aquí, por ejemplo, podemos poner una resistencia, pero después acá cuando vemos que el precio subió y rechazó esta zona, pues la resistencia llega aquí. Entonces esta señal de compra no sería válida. Tú sabes que lo mejor para operar un rango sería que exista una ruptura, después un retroceso tras la ruptura, y después cuando se cumple el retroceso, ahí buscaríamos una señal de compra y también nos apoyamos obviamente con el indicador. Entonces, en este caso, si únicamente nos apoyamos con el indicador, estamos pasando mucha información importante que deberíamos de utilizar para evitar perder operativas. Es por eso que te dejo la advertencia de que este indicador no se debe de considerar una señal de compra o de venta. Este indicador te ayuda a identificar si te encuentras dentro de una tendencia o dentro de un rango, y a partir de esa información es donde buscamos operativas. Así que ahora que ya tenemos presente esta información, pasamos a ver cómo configurar este indicador. Les recuerdo que yo voy a utilizar siempre la configuración estándar, la configuración más utilizada. Y como es la más utilizada, es la que mejores resultados da. Sin embargo, estos valores se pueden modificar dependiendo de tu estilo de trading y lo que tú estés buscando en el indicador. Si incrementas los valores, como de costumbre, vas a tener menos señales y las señales pueden llegar un poco tarde, pero las señales van a ser más fiables. Si reduces los valores, vas a tener más señales, pero con mucho ruido, lo que significa que la mayoría de señales van a ser falsas. Así que por eso te recomiendo que empieces usando estos valores por defecto. Ok, en la configuración primero tenemos el valor de las mandíbulas, lo que sería la línea lenta o la línea azul. Y para ello se suele utilizar 13 periodos. Ahora, tú te recuerdas que te había dicho que las líneas se encontraban desplazadas hacia adelante. Entonces aquí justamente a la derecha tenemos el desplazamiento. Así que la línea de las mandíbulas va a estar desplazada 8 velas hacia adelante. Perfecto. Luego tenemos a la línea intermedia, que sería el periodo de los dientes, la línea roja. En este caso se va a calcular como un periodo 8. Y esta línea va a estar desplazada hacia adelante 5 velas. Por último, tenemos al periodo de los labios, que sería la línea más rápida, la línea verde, la cual va a tener un periodo número 5. Y esta línea se va a encontrar desplazada hacia adelante 3 velas. Como les había dicho antes, este indicador funciona pues calculando las medias móviles de una manera suavizada y se aplican los cálculos a la parte media de la vela. Esto ya viene por defecto. Cuando tú configuras el indicador, trae ya todos estos datos por defecto. Y por último tenemos aquí los colores. Pues los colores vamos a utilizar también los más usados, los que se usan comúnmente, donde sería la mandíbula o línea lenta azul, los dientes o línea intermedia roja y los labios o línea rápida verde. Recuerda, trader, que esta configuración va a ser la misma para cualquier temporalidad donde te encuentres. Ya sea un día, una hora, 5 minutos o 1 minuto, la configuración es la misma y el indicador se lee de la misma manera, porque el mercado es fractal.
Muy bien, trader. Finalmente vamos a pasar a la parte de los ejemplos y en este caso yo voy a considerar únicamente las operativas que se ofrecen mientras el indicador nos muestre que el cocodrilo se encuentra cazando. Y claro, mientras la acción del precio también nos muestre la oportunidad. Y vamos a evitar operar mientras el cocodrilo se encuentre durmiendo. Vamos a empezar con este escenario. Como puedes ver, durante todo este tiempo de aquí, teníamos a las líneas cruzándose, lo que indica que el cocodrilo se encontraba en su fase de sueño. Pero ya actualmente puedes darte cuenta que la línea rápida, verde, cruzó a las otras dos y que las tres líneas ya se empiezan a separar. Por lo tanto, nos está mostrando que el cocodrilo se empieza a despertar. Sin embargo, como tú has estudiado mis clases y has visto los videos que he subido aquí al canal de YouTube, sabes que si miras hacia la izquierda tienes un rango, donde la resistencia llega incluso hasta la punta de las mechas, entonces el rango llega hasta acá. Sabes que la mayoría de intentos de ruptura de un rango pueden fallar, por lo tanto, lo mejor sería esperar la ruptura, el retroceso tras la ruptura y luego la señal de una compra. Así que de momento no podemos entrar en la compra porque todavía nos encontramos dentro del rango y no hemos pasado por completo la resistencia de ese rango. Solamente tenemos información del indicador, pero todavía no tenemos acción del precio suficiente. Así que podemos esperar. Como puedes ver, aquí teníamos el primer intento de ruptura y falló. Pero después viene una información muy importante. Recuerda, aquí tenemos el rango, ¿sí? Y después de que el precio se encontraba en la parte superior del rango, podría buscar un movimiento hacia abajo para seguir dentro del rango. Pero el precio no busca el movimiento hacia abajo, sino que lo único que hace es llegar al 50% del rango. Y después sube nuevamente. Si has puesto atención a las clases que yo he subido aquí al canal, he mencionado que cuando el precio empieza a hacer esto es porque se está preparando para romper. Y después acá tú ves que nuevamente hace lo mismo y vuelve a subir. ¿Qué es eso? Insistencia del precio en romper la zona. También puedes verlo de otra forma porque los mínimos son cada vez más altos. El precio está insistiendo en perforar. Y bueno, como recuerdas, acá está la resistencia del rango. Y finalmente aquí tenemos una vela que rompe el rango. La siguiente vela retrocede tras la ruptura. Y después la siguiente vela ya nos muestra una señal de compra. Ahí ya tenemos información suficiente para ingresar dentro de una compra. Ya tenemos la confirmación de la ruptura y aparte, si ustedes se dan cuenta, el indicador sigue alineado. El alligator nos sigue mostrando que el cocodrilo ya se despertó y que está buscando a su presa. Por lo tanto, nosotros podemos empezar a buscar operativas en compra. Aquí sería válido ingresar en una compra. Si estás en opciones binarias, es válido entrar en una compra. Trata de buscar un buen punto de entrada porque la resistencia está un poco cerca. De lo contrario, pues mejor espera por más información. Pero como te digo, aquí en la siguiente vela ya podrías operar al alza esperando que la vela termine alcista. O si la vela termina muy débil, pues por eso buscas un buen punto de entrada. Si estás haciendo trading clásico como Forex o como futuros, tu stop loss puede ir debajo del mínimo, porque debajo del mínimo es al 50% del rango. Entonces, por ejemplo, si el precio aquí bajara y pasara ese mínimo, pues tú sabes que el precio sigue metido en un rango y va a seguir buscando llegar hasta abajo, ¿no? Entonces por eso colocas el stop loss ahí. Ahora el take profit lo puedes colocar a una distancia objetivo de 1 a 1. Entonces más o menos colocarías el take profit por acá. O bien también tomas como referencia el ancho del rango, lo proyectas hacia arriba y pues ahí colocas tu toma de beneficios. Ambos serían válidos. Recuerda que los que utilizan esta estrategia también lo que hacen es que abren su operación y cierran la operación cuando el cocodrilo se vuelve a quedar dormido. Muy bien, aquí entraríamos en una compra. Veamos qué ha pasado. Muy bien, como puedes ver, aquí en esta vela es donde hubiéramos entrado en una compra. Si hubiera ganado. En opciones binarias no te recomiendo que operaras la siguiente vela porque esta vela es un martillo que no pudo pasar una resistencia. Entonces te está mostrando que no hay fuerza para romper. Pero por ejemplo, después de esta otra vela verde que se hace acá, esa vela sí rompe la resistencia. Entonces sí puedes operar también en una compra en la siguiente vela. Eso en caso de opciones binarias. En el caso del trading clásico, pues hubieras entrado en una compra aquí y pues acá ya hubieras cerrado tu operativa con beneficios. De la misma forma, pues si hubieras colocado la distancia objetivo y hubieras colocado tu take profit más o menos aquí, pues puedes esperar todavía a ver si el precio va a llegar hasta ahí, porque como puedes darte cuenta, el indicador sigue alineado y claro, la tendencia nos está mostrando ya fuerza alcista. De cualquier forma, aquí puedes volver a entrar en una compra, porque tenemos una vela alcista que nos está mostrando fuerza, tenemos al indicador que nos está mostrando el orden hacia arriba, tenemos aquí también una resistencia, un soporte
bueno, en este caso fue resistencia primero, después el precio bajó y lo convirtió en soporte y ahora tenemos aquí una señal de compra. En este caso es válido que ingreses en una compra esperando a que el precio por lo menos busque llegar a este nivel de resistencia. Si estás en opciones binarias, ingresas en una compra esperando que la siguiente vela sea alcista. Si estás en trading clásico, lo que haces es colocar tu stop loss debajo del mínimo y en una distancia similar de 1 a 1, ahí colocas tu take profit. Aquí tomas beneficios. Recuerda que sería una distancia muy similar a la distancia objetivo del tamaño del rango. Entonces es válido que tomes beneficios en ese punto. Muy bien, como puedes ver, hubiéramos entrado en una compra acá, el precio hubiera seguido su movimiento alcista y hubiéramos podido cerrar la operativa con beneficios. Aquí, por ejemplo, tenemos también una señal de compra y si te das cuenta, durante ese periodo de tiempo el indicador también se encontraba dándonos una señal de compra. Así que sería válido ingresar en una compra en la siguiente vela. Sin embargo, tienes que considerar la información total que te está dando el mercado, todo lo que puedas obtener de la información. Recuerda que teníamos una distancia objetivo, ¿no? 1 a 1, más o menos por acá, era la distancia objetiva donde el precio podría llegar. Entonces, este martillo que se hace acá, como puedes darte cuenta, se encuentra justo en la distancia objetivo. Y aparte, este martillo que se encuentra acá el pin bar, perdón, no es igual a lo que habíamos visto en las otras clases, porque para que sea un pin bar o un martillo de continuidad debería de perforar una zona de soporte y resistencia. En este caso no perfora nada y aparte de eso de que no perfora, se encuentra en una distancia objetivo. Entonces por eso es que este no es un pin bar de continuidad. Y es por eso mismo que como no es un pin bar de continuidad, toda esta zona se convierte en una resistencia. Por lo tanto, operar al alza después de esta vela envolvente se vuelve peligroso. También recuerda que aquí no tenemos una zona de soporte y resistencia de apoyo. El último soporte se encuentra hasta acá y aquí, como puedes ver, el precio no llegó ahí. Entonces lo único que tenemos aquí de información a nuestro favor para operar en una compra acá sería el patrón de velas y la alineación del indicador. Después de eso lo mejor sería esperar por nueva información. Muy bien, esperamos durante todo este periodo de tiempo porque se entra en un micro rango y tú sabes que los micro rangos son peligrosos. Después tenemos una ruptura del precio hacia abajo. En esta vela bajista, que es muy grande, la podemos considerar como una vela de rendición, porque tú te recuerdas que hemos aprendido que aquí hay compradores atrapados, que el precio vuelve a subir y saca a esos compradores atrapados y nos deja una vela de rendición, que significa que el precio podría empezar a revertir. Pero lo que pasa después es que la siguiente vela no es bajista. Si esta fuera una vela de rendición, la siguiente vela sería bajista y las siguientes también, pero no lo es. La siguiente vela es una señal de compra. Es una señal de compra porque lo que tenemos aquí es un soporte, mira, un soporte, bueno, primero fue resistencia y ahora el precio retrocede a ese máximo, retrocede a ese soporte. Tenemos ahí una zona de soporte, tenemos un patrón de velas como sería el piercing line, y tenemos que el indicador se encuentra alineado. El precio se encuentra arriba de las líneas y las líneas se encuentran en orden. Por lo tanto, es válido que ingresemos en una compra en la siguiente vela. Si tú estás haciendo Forex, pues lo que haces es colocas tu stop loss aquí abajo en el mínimo, una distancia proyectada 1 a 1 y aquí tomas beneficios. ¿Por qué tomas beneficios ahí? Porque podrías esperar al menos que el precio buscara llegar a la resistencia, al último máximo. Si estás haciendo opciones binarias, a lo mejor no te atrevas a tomar aquí una compra porque pues aquí simplemente tienes un soporte de resistencia que podría bloquearte el avance del precio. Entonces es válido que no tomes una operación. Recuerda que nadie te está obligando a operar y lo mejor que tienes que hacer es esperar a tener suficiente información a tu favor. Por ejemplo, mira, cuando esta otra vela alcista termina, tienes una vela sólida, una vela que está mostrando fuerza. Y tú sabes que si aquí están los compradores atrapados, pues el precio buscaría llegar hasta ahí antes de que te muestre fuerza bajista. Por lo tanto, en esta condición hay fuerza alcista, el precio logró romper, por ejemplo, esta área de la resistencia, tenemos también al indicador que nos sigue mostrando compras, entonces ahí sí sería válido ingresar en una compra en opciones binarias, esperando que la siguiente vela quede alcista. Muy bien, como puedes ver, aquí se hubiera entrado en la compra, se hubiera ganado la operativa. Como te dije, aquí hay una resistencia, entonces tú podrías esperar a que el precio utilizara esa resistencia como soporte y ahí entras con un buen punto de entrada. Porque en caso de que la vela subiera y tocara donde estaban los compradores atrapados, podría haber quedado una vela débil. Por eso te puedes apoyar ahí con un buen punto de entrada. Muy bien, como puedes darte cuenta, más adelante el precio trata de subir, pero no puede pasar la resistencia. Entonces obviamente ahí no entrarías en una compra. Después de eso puedes darte cuenta que pues, el precio acá
hizo una falsa ruptura de esa resistencia, intenta devolverse, intenta subir nuevamente pero queda bloqueado por la siguiente resistencia y hace nuevamente otro retroceso. Aquí en este punto yo no te aconsejo que busques una operación de compra. Obviamente no vas a buscar una venta porque el indicador sigue alineado hacia arriba, entonces no buscas ventas. Pero aquí no te aconsejo tanto que busques una compra porque mira cómo se debería de mover idealmente una tendencia. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo y así, ¿verdad? Entonces mira, este máximo no está siendo traspasado o perforado por este mínimo. Y luego aquí tenemos resistencia, ¿no? Máximo. Y aquí el mínimo no lo perfora hacia abajo. Entonces ahí tenemos fuerza en una tendencia. Sin embargo, aquí por ejemplo, mira, tenemos un máximo, retroceso, ¿no? Hace lo mismo que te decía. Sube nuevamente el precio y ahora mira qué es lo que hace aquí cuando baja. Si en realidad aquí la tendencia hubiera seguido estando fuerte, lo que habría pasado aquí es que el precio en este punto hubiera seguido subiendo, hubiera roto esta resistencia y nos hubiera dado una señal de compra. Pero no lo hizo. El precio perfora el máximo anterior estaría aquí, el precio lo perfora y se va hacia abajo. Eso significa que se está perdiendo fuerza alcista y que lo mejor sería esperar. Como puedes darte cuenta, mientras eso pasaba, las líneas del alligator empezaban a juntarse, lo que significa que a lo mejor el cocodrilo va a empezar a dormirse. Así que ahí esperamos. Al final, el precio logra romper esta resistencia. Puedes ver que rompe con bastante fuerza a la resistencia. Puedes darte cuenta que el indicador sigue alineado, el precio se encuentra todavía arriba del indicador y aparte puedes darte cuenta que tras la ruptura de la resistencia tenemos un retroceso, el precio baja y nos vuelve a mostrar una señal de compra, nos vuelve a mostrar una vela alcista, una piercing line, que es lo que tenemos aquí. Importante porque tenemos 1, el patrón de vela, 2, el soporte resistencia de apoyo y 3, el indicador que nos está diciendo que vamos dentro de una tendencia alcista y que sí podemos buscar una operativa en compra. Aquí a lo mejor alguna persona va a sentir miedo porque dice, no, aquí yo veo una reversión y estoy viendo una especie de estrella de la tarde y me dice que venda, ¿no? Claro, eso te está dando una información de venta, pero recuerda que hemos hablado que cuando vamos dentro de una tendencia, la mayoría de intentos de reversión van a fallar. Por lo tanto, tenemos que asumir que este intento de reversión va a fallar, principalmente cuando se queda bloqueado con el soporte de resistencia y cuando toda la demás información nos está diciendo que hagamos una compra. Entonces sí, vale la pena aquí hacer una compra. Si estás haciendo opciones binarias, pues operas al alza esperando que la siguiente vela sea alcista, porque sabes que, según lo que hemos aprendido en el curso, que aquí hay compradores atrapados y que a lo mejor el precio sube hasta ahí para que esos compradores puedan salir antes de buscar una reversión, ¿no? Si estás haciendo Forex, lo que puedes hacer es colocar tu stop loss aquí abajo del mínimo, a una distancia objetivo similar a esta, pues ahí colocas tu take profit. Como te puedes dar cuenta, tu take profit iría un poquito más arriba del máximo. Por lo tanto, en caso de que el precio empezara a subir, pero aquí perdiera fuerza o te mostrara una vela de reversión, pues en ese momento gestionas tu operativa y la cierras de forma manual. Muy bien, entonces aquí sería válido ejecutar una compra en la siguiente vela. Como puedes darte cuenta, el precio sigue subiendo, llega al máximo anterior, pero sigue subiendo un poco más todavía. Aquí lo que tendríamos nosotros es un movimiento alcista, un impulso, y este otro impulso me diría lo mismo que el impulso anterior. Entonces ahí tenemos una distancia objetivo a la cual el precio ha logrado llegar. Después de esa distancia objetivo tenemos a que el precio vuelve a bajar y aquí tenemos nuevamente una señal, una vela alcista, ¿no? Que podría ser considerada una señal de compra. Así como lo hizo la vela anterior, esta de aquí, pues igual esta otra de aquí nos podría estar indicando una señal de compra. ¿Tú qué harías en este caso? ¿Entrarías en una compra o esperas? Sé que alguno podría entrar en una compra porque dice, el indicador sigue alineado, voy en una tendencia alcista y tengo el patrón de velas, así que yo esperaría que aquí hayan compradores atrapados y voy a buscar una compra. Ok, eso está perfecto, ¿no? Pero tú tienes que ver más allá. Tú tienes que prestar atención a toda la información que el mercado te está dando. En primer lugar, te recuerdas que te acabo de explicar que lo ideal es que el precio se vaya moviendo de esta forma, pero que cuando retrocede no logre perforar el máximo anterior, ¿no? Mira, aquí lo que tenemos es un máximo, en este punto, un máximo, el precio retrocede, sube y en lugar de bajar aquí y darnos una señal de compra en este punto, lo que hace el precio es perforar y se va más para abajo. Entonces ahí nos está diciendo a nosotros que se ha perdido la fuerza alcista y que tenemos que tener precaución. Aparte, no tenemos un apoyo con un soporte de resistencia. ¿Te recuerdas que cuando entramos en una compra aquí, teníamos el apoyo del soporte de resistencia que estaba acá en este punto? Pero aquí no tenemos ningún soporte de resistencia que nos apoye a tomar la compra. Entonces únicamente estaríamos operando por la información de la vela y por el indicador. Nos faltaría más información. Así que en este caso, lo mejor sería esperar un poco más.
Bueno, como puedes ver, el precio ha seguido bajando. En este punto, cuando el precio empieza a bajar, puedes darte cuenta que el indicador empieza a cruzarse. Las líneas empiezan a juntarse. La línea verde se está juntando mucho con la línea roja y las líneas se empiezan a poner planas. Te puedes dar cuenta cuando estaban alineadas hacia arriba y después cuando están planas, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es que se empiezan a poner planas, empiezan a juntarse, lo que significa que el cocodrilo ya comió bastante y puede ser que esté empezando a quedarse dormido. Entonces, por ejemplo, que tú te hubieras confundido y hubieras operado una compra aquí, no pasa nada, ¿ok? Simplemente esperas nueva información. Más adelante te das cuenta que la información cambió, que ya se perdió fuerza alcista efectivamente y que el indicador se empezó a cruzar. Entonces, en este punto, dejas de tomar operativas y esperas. La paciencia es una virtud y es clave especialmente cuando hacemos trading. Aquí he adelantado bastante el gráfico. Cuando estaba el precio por aquí, pues fue cuando nos dimos cuenta que a lo mejor el cocodrilo empezaba a dormirse, lo que significa que el precio podría empezar a entrar dentro de un rango. Me he adelantado bastante para no hacer súper largo el video. Entonces, nos damos cuenta que durante toda esta fase las líneas estuvieron cruzando, ¿cierto? Entonces, el cocodrilo estaba durmiendo, el precio se encontraba dentro de un rango. Pero mira, de aquí en adelante las líneas se empezaron a separar, ¿no? Se empezaron a alinear y se empezaron a separar, lo que significa que el cocodrilo se empezó a despertar. Entonces, cuando tenemos que esta vela alcista rompe la resistencia del rango, nosotros podríamos esperar el retroceso tras la ruptura, ¿cierto? Pero recuerda que como las líneas del indicador están adelantadas, mira, por ejemplo, aquí tenemos la vela aquí y las líneas del indicador se encuentran adelantadas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la vela que rompe la resistencia, las líneas del indicador van a estar adelantadas, por lo tanto van a estar alineadas, nos van a estar indicando que el cocodrilo ya se despertó y que la tendencia alcista continúa, porque tú sabes que la mayoría de intentos de reversión van a fallar y que lo más probable es que el precio trate de continuar a favor de la tendencia. Entonces, después de un pequeño descanso, el precio rompe la resistencia del rango y ahora podemos asumir que el precio va a tratar de llegar a el último máximo. Recuerda, por la teoría básica, en este último máximo pueden haber compradores atrapados, entonces ahora cuando ya vemos fuerza alcista, podemos esperar a que el precio trate de moverse hacia ese máximo. Aquí tenemos suficiente información a nuestro favor. Esta es la resistencia, soporte resistencia de apoyo. Esta es la vela de ruptura que nos indica la fuerza y el indicador que ya estaba alineado. Esperamos a que el precio llegue aquí, por lo tanto, si estamos, por ejemplo, haciendo opciones binarias, podemos entrar en una compra en esta siguiente vela, esperando a que el precio logre llegar a esta resistencia. Y por ejemplo, si estamos haciendo Forex, lo mismo. Podemos operar en una compra en esta siguiente vela. El stop loss podría ir hasta acá abajo o a la mitad del rango, porque recuerda, si el precio se devolviera y pasara a la mitad significa que buscaría llegar al mínimo anterior, entonces puede ir a la mitad del rango el stop loss y una distancia similar de 1 a 1, ahí iría nuestro take profit. Si te das cuenta, tiene relación con el máximo. Si tú consideras que el máximo ya está muy cerca y te da temor de que el precio vaya a subir ahí, vaya a rebotar y vaya a volverse a bajar, lo que tienes que hacer es, o 1, esperas a que el máximo sea roto, o 2, estás atento para gestionar tu operativa. Porque, por ejemplo, en caso de que el precio llegara a la resistencia y que forme un doji en la resistencia, entonces tú dices, ok, ese doji me indica debilidad, así que salgo de mi operación. Pero por el contrario, si ves fuerza, como lo que pasó en esta vela, entonces dejas correr la operativa hasta que llegue a tu take profit. Y de hecho, después de que se crea esta vela alcista, mira, que rompe la resistencia, tú puedes buscar una compra en la siguiente vela. ¿Por qué razón? Pues porque el indicador sigue alineado, sabemos que el precio está intentando subir y tenemos el apoyo con ese soporte de resistencia roto. Si estás en opciones binarias, sería válido buscar una compra en la siguiente vela. Si estás haciendo acciones, futuros o forex, pues ya sabes, tu stop loss aquí debería ir hasta acá abajo, una distancia 1 a 1 proyectada, y ahí tomas beneficios. Y durante todo este recorrido, pues tú buscarías compras, ya sabes, utilizando zonas de soporte y resistencia como apoyo. Por ejemplo, acá tenemos un retroceso y luego tenemos información de fuerza alcista. Si estás haciendo trading clásico, sí sería válido que buscaras una compra en la siguiente vela. Ya que tu stop loss va aquí abajo, tu take profit puede ir a una distancia de 1 a 1, por ejemplo más o menos aquí, o bien tomas como referencia este movimiento alcista, ese impulso, y esa misma distancia la mides de acá para arriba y ahí iría tu take profit. Cualquiera de los dos sería válido, todo depende de tu estilo de trading. Pero si estás haciendo opciones binarias, no puedes entrar en una compra después de esta vela alcista. No puedes entrar en una compra porque tienes aquí una resistencia que todavía no ha sido rota. Y aparte que esta mecha hace un mínimo nuevo, entonces ahí lo mejor sería que tú esperaras. En Forex o en futuros sí sería válido que entraras en una compra porque pues, el stop loss va aquí abajo y tú puedes permitirte que el precio se mantenga aquí en un rango y que después se mueva hacia tu objetivo.
Si estás haciendo binarias, pues lo que haces es esperar. Por ejemplo, esperas a que la resistencia sea rota por completo y, por ejemplo, podrías entrar en una compra aquí, en esta vela, porque la vela anterior rompe la resistencia. Pero imagina que todavía te sigue dando temor porque aquí hay una punta de mecha que está bloqueando todo, pues listo, simplemente esperas un poco más. Finalmente te das cuenta como aquí en esta vela rompe la resistencia y en la siguiente vela buscas una compra. ¿Por qué buscas una compra? Pues porque toda la información te está diciendo que vas a buscar compras. Finalmente, si nos damos cuenta, el precio logra subir bastante y empieza a revertir con bastante fuerza. A lo mejor tú digas, y Jim, ¿por qué no se operó en una compra después de esta vela como se ha hecho antes? Pues ya sabes, ¿no? Aquí no tenemos ningún apoyo con soporte de resistencia. Lo único que tenemos es una vela alcista y el indicador. Falta más información, falta ese apoyo con un soporte y resistencia. Además, puedes darte cuenta que esta vela se crea debajo de la línea verde y no la pudo pasar. Por lo tanto, el precio ya no se encuentra arriba del indicador. Entonces ya no está cumpliendo con todos los requisitos de ir dentro de una tendencia alcista. Y por último, te puedes dar cuenta cómo las líneas empiezan a cruzarse, empiezan a juntarse, lo que significa que el cocodrilo va a empezar a dormirse y así que es momento de esperar porque es probable que el precio entre dentro de un rango. Y muy bien, traders, así es como vamos a leer este indicador. Yo te he puesto este ejemplo como una tendencia alcista, pero pues una tendencia bajista sería básicamente lo mismo. Lo único que cambiaría es que el indicador va a ir arriba del precio como lo hemos mostrado aquí. El precio va abajo, el indicador se ordena de una forma diferente, pero la forma de leerlo es lo mismo. Tú vas buscando operativas en venta. Y por ejemplo aquí tienes un soporte porque antes era un rango, entonces esperas a que el precio retroceda tras la ruptura y después aquí por ejemplo buscarías una venta. O lo mismo, por ejemplo, mira, aquí tienes un soporte, el precio rompe ese soporte, entonces buscas una venta en las velas siguientes porque tienes el apoyo con un soporte, tienes un patrón de velas que te muestra fuerza bajista y el indicador está alineado. De esa forma es en la cual nosotros buscamos ventas o compras con ayuda del indicador. Muy bien, trader, espero que esta clase te sea de utilidad. Yo estoy tratando de enseñarte cómo utilizar las diferentes herramientas que tenemos para el análisis técnico y así tú puedas mejorar tus operativas. Recuerda que no es obligatorio que utilices los indicadores no tienen que estorbarte. Un indicador te va a ayudar a hacer más rápido tu trabajo de análisis. Muy bien, traders, si tienes alguna duda no te olvides de dejarla en los comentarios. Yo te veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.